Bien, amados hermanos, amadas hermanas, gracia, paz y misericordia sean con todos ustedes. Que Dios me los bendiga. Como saben, mi nombre es Fernando y aquí en esta página que es Viviendo con una Perspectiva Bíblica, siempre estamos subiendo constantemente videos para la edificación y también para el provecho del pueblo de Dios y también para aquellas personas que realmente aún no se acercan a Dios, pero a través de estos mensajes, de estas predicaciones, de estas exposiciones, nos vamos acercando a lo que es comprender y conocer a Dios, que es muy importante. Y más, ¿por qué? Porque en estos tiempos, amados hermanos, amadas hermanas, es necesario aprender Biblia, es necesario aprender la palabra de Dios, no simplemente porque nos acerca a Dios, claro que ese es el principio central, claro, pero también para una defensa contra muchas falsas enseñanzas y tal vez muchas falsas o equivocados pensamientos y también movimientos que se han levantado a lo largo de este siglo, ¿no? Por eso es muy importante tener el sentir bereano, ¿no? De aquella iglesia en Hechos 17, cuando esa iglesia constantemente leía la palabra de Dios, ¿no? Hoy en día se han levantado muchos hombres, entre comillas, también mujeres, expositoras de la palabra, predicadoras de la palabra, predicadores de la palabra, supuestamente evangelistas, pero el corazón muchas veces no es tanto de enseñar, sino tanto de captar gente, ¿no? Entonces, a raíz de eso, muchos utilizan ciertas plataformas, ciertos videos solamente para captar más gente, ¿no? En este ministerio, amados hermanos, lo que realmente es el corazón de este ministerio siempre es enseñar. Tú te vas a dar de cuenta que los videos que mi persona sube a este canal son más de una hora, son hora y media y no son temas que tal vez ya se han expuesto, ¿no? Sino que son temas que estamos trayendo frescos para la iglesia, para ustedes, para que se nutran de la palabra. Así que les pido desde acá que tengan ese sentir de estudiar, ¿no? El estudio siempre conlleva sacrificio, esfuerzo. ¿No es cierto? Son horas de estudio, son tiempo de dedicación a la palabra, concentración a la palabra de Dios. ¿No es cierto? El que les habla, amados hermanos, no solamente tuvo un tiempo de preparación a solas, ¿no? Con mi Biblia y mi persona y orando a Dios, sino que también se está preparando de manera académica, ¿no? De acá a un tiempo más ya ustedes van a saber que más de lo que se está compartiendo es porque también me estoy preparando en distintos institutos para poder traerles lo mejor a ustedes, ¿no? Y que ustedes sean nutridos con lo mejor, ¿no? Con lo mejor, de una manera más productiva, más completa, ¿no? Por eso siempre estamos trayendo temas importantes y también edificantes para el pueblo de Dios, ¿no? Y hoy no es la excepción, hoy no es la excepción, ¿no? Es el único jueves, si tú me estás viendo ahí, es el único jueves que vamos a dar este estudio de hechos, ¿no? ¿Por qué? El por qué yo te voy a decir al finalizar del video cómo tú vas a poder acceder a los demás videos o a la continuación, porque hoy solamente estamos en introducción al libro de los hechos, ¿no? Así que vamos a compartir pantalla un momento acá. Vamos a compartir. Ahí, hoy estamos con el libro de los hechos. Así que voy a pedir a mi hermana Norelia ahí que se aliste con la Biblia. Y los que gusten también acompañarme con sus Biblias. Aquí en el Zoom estamos reunidos. Ahí los que nos están viendo en el Facebook, estamos reunidos y también estamos meditando la palabra de Dios, ¿no? Recuerden, estamos en el libro de los hechos. A este libro le hemos colocado por título de todo el libro el ministerio de la promesa, ¿no? Lección uno, el libro de los hechos, el ministerio de la promesa. Ahora, quiero aquí un momento explicar el por qué hemos escogido este título también y luego mi hermana Norelia va a leer Hechos capítulo 1, versos 1 al verso 3. Pero antes, mucho tú vas a ver que en este estudio vamos a realzar esto de la promesa. ¿Y por qué? Porque recuerda que en los evangelios, donde nos habla de la vida de Jesús, de su ministerio, etcétera, él antes de partir a la diestra del Padre, antes de morir en la cruz del Calvario, hizo la promesa a sus discípulos. ¿Se acuerdan en San Juan 17, San Juan 15 y 14? Él estaba hablando de que era necesario que él se vaya, ¿no? Porque vendría así el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y vemos que eso fue una promesa que Cristo hace tomando el título también de su Padre, de mi Padre, yo enviaremos, dice, ¿no? Al Espíritu Santo, al Consolador. Entonces había una promesa ya
Así como Jesús decía, me voy a ir, me tengo que ir, de mi padre vine, a él me voy, y los discípulos preguntaron, ¿no? ¿Dónde te vas? Muéstranos el camino, muéstranos al Padre. Y Jesús les dijo, no, yo me voy, pero vendrá otro consolador. Y Jesús estaba dando la promesa que vendría el Espíritu Santo, ¿no? Y claramente después que él resucita le dice que esperen en Jerusalén porque él vendrá, el Espíritu Santo descenderá con poder y los capacitará con poder para la obra y el ministerio, ¿no es cierto? Entonces, Hechos de los Apóstoles, amados hermanos, los libros de los Hechos, obviamente, es un libro en el cual se va a narrar la historia de los apóstoles, ¿no? Pero por base, ellos van a tener el poder y la suministración y también la guía del Espíritu Santo. Recuerden, en los evangelios, la promesa venidera en futuro. En Hechos, la promesa ya vino. Y todo Hechos, del capítulo 1 al capítulo 28, es el ministerio de la promesa, la obra de la promesa. ¿Quién es la promesa en este caso? El Espíritu Santo. Por eso hemos detallado, y tú lo vas a ver más adelante, no te pierdas ese estudio, amado hermano, cómo hemos detallado y estructurado en 7 periodos el libro de los Hechos. Recuerda, el libro de los Hechos. ¿Cómo hemos colocado el título a este libro? El ministerio de la promesa. Muy bien, con esto en mente, quiero que empecemos a leer Hechos capítulo 1, verso 1 al 2. Aquí también mis hermanos de Facebook, del Zoom que me acompañan, están presentes. Y si tú me estás viendo ahí en el Facebook, déjanos tus saluditos ahí y comenta también cómo te está pareciendo lo que vamos a estudiar mediante va transcurriendo el tiempo. Muy bien. Hermana Norelia, por favor, Hechos capítulo 1, verso 1 al verso 3. Amén. La promesa del Espíritu Santo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Amén. 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 Muy bien. Entonces, después de leer eso, amados hermanos, recuerde que estamos en introducción. Vamos a irnos a compartir la pantalla y tenemos diapositivas preparadas para ustedes. Muy bien. Permítanme un momento, por favor. Permítanme un momento. Ahora sí. Aquí está. Introducción. Introducción. No sé, hermana Norelia, ¿me confirma? ¿Se está viendo la pantalla? Sí, mi hermano, se está viendo. Ok, vamos entonces, ¿ya? Introducción al libro de los Hechos. Dentro de todos los libros que componen la Biblia, que son 66, amados hermanos, amadas hermanas, la Biblia tiene 66 libros, en la cual tenemos agrupaciones de libros según su género literario, y el libro de los Hechos cae dentro del grupo conocido como históricos, subraya eso, conocidos como históricos, es decir, que nos van a acercar a los eventos del pasado y a la cronología de la época, ¿no? Repito una vez más, el libro de los Hechos cae dentro del grupo conocido como históricos, es decir, que nos van a acercar a los eventos del pasado y a la cronología de la época. Muy bien, entonces ahí vamos a ver esto, que es muy importante. La Biblia, amados hermanos, tiene 66 libros, todos lo sabemos eso. Y en la Biblia, amados hermanos, tenemos grupos literarios o géneros literarios, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos los géneros proféticos, tenemos también los géneros poéticos, ¿no es cierto? Tenemos distintos tipos de géneros, ¿no? Tenemos los históricos, los biográficos, etcétera. Éxodo, perdón, Hechos, amados hermanos, cae en el género de históricos. ¿Qué es historia? ¿A qué significa género histórico? Que nos va a narrar
historias del pasado, de un determinado tiempo, con determinadas personas y nos van a narrar cronológicamente un evento. Eso es un libro histórico. ¿Alguna vez tú has leído un libro de historia y te van a narrar? Hay personajes, hay época, hay cultura, hay costumbre, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, Hechos nos van a narrar el pasado. Hechos recae, amados hermanos, Hechos recae en el libro histórico. Entienda eso. ¿Y qué nos van a dar? Cronología, historia, eventos, personajes, propósito. Muy bien, con cultura, época, distinción, lenguas, muchas cosas. Muy bien. Entonces, entendiendo eso, amados hermanos, vamos a avanzar. Cuando no entendemos que Hechos es un libro histórico, errores se pueden cometer. A lo largo de este tiempo, amados hermanos, hemos visto que muchas doctrinas se han extraído del libro de Hechos, ¿no es cierto? Porque alguien dice, lee Hechos y dice, es que los apóstoles lo hicieron. Los apóstoles hicieron esto y hay que hacerlo, ¿no? Vimos a los apóstoles hacer esto y también nosotros practicamos. ¿Dónde está eso? En Hechos. ¿No? Entonces, mayormente las doctrinas y enseñanzas que se van a lo sobrenatural son sacadas del libro de los Hechos, si te das de cuenta, ¿no es cierto? Entonces, recuerda una cosa, en uno de los géneros literarios de la Biblia también son las epístolas, epístolas doctrinales. ¿Qué es una epístola? Es una carta, ¿no es cierto? Y las epístolas doctrinales son las 13 cartas del apóstol Pablo. Estas epístolas sí son doctrinas, sí nos están enseñando, están dando orden a la iglesia, están dando esa enseñanza que la iglesia debe cumplir y debe practicar. Un error que se comete es no respetar el género literario. Por ejemplo, si yo saco una doctrina para aplicar del Antiguo Testamento, de un libro que es histórico como Deuteronomio, lo saco y lo llevo directamente a la iglesia para que lo practique, que lo aplique, esa es una equivocación. ¿Sabes por qué? Porque los libros proféticos del Antiguo Testamento son historia que nos están contando acerca de una nación que es llamada Israel y su proceso en cuanto a la obediencia y la desobediencia a Dios en su lugar de origen, que es Israel. ¿No es cierto? Eso es historia. Participantes, personajes principales, un lugar específico, una cultura específica, propósitos distintos, ¿no es cierto? Te voy a poner un ejemplo. Cuando utilizamos Malaquías capítulo 3 para decir, el profeta dice que me habéis robado, sois malditos con maldición porque no habéis diezmado, eso sacamos y lo traemos a la iglesia, estamos cometiendo un error. ¿Sabes por qué? Porque no estamos respetando los géneros literarios. Eso es una historia. Muy bien, ahora alguien dirá, entonces, hermano, no se puede sacar ninguna enseñanza de todos los libros del Antiguo Testamento. Entonces, ¿para qué estudiamos el Antiguo Testamento? Eso es una exageración también. Quiero que se me ponga atención a esto. La iglesia va a sacar doctrina de la Biblia. Claro, la Biblia es doctrina, enseña, pero en esta dispensación de la iglesia tenemos las cartas paulinas, que son las cartas doctrinales. ¿Qué quiero decir con esto? Ponga atención y mira aquí adelante. Si yo voy a leer Génesis, Éxodo, Deuteronomio, Hechos, Malaquías, etcétera, cualquier libro histórico, incluyendo los evangelios, porque son biográficos, hablan de un tiempo, de un personaje en una cultura pasada, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pasarlo por el filtro de las 13 epístolas del apóstol Pablo, que sí son doctrinales, que sí son dirigidas netamente a la iglesia, porque Pablo es el apóstol a la iglesia, es nuestro apóstol. Muy bien. Ejemplo voy a colocar para que entiendas. Si yo saco Malaquías capítulo 3 y digo, hay que diezmar, esa doctrina, enseñanza que quiero traer a la iglesia, ¿por dónde tiene que pasar? Por el filtro de las 13 cartas del apóstol Pablo. ¿Qué dice Pablo acerca del diezmo? ¿Habla Pablo acerca del diezmo? Y vemos en la relación de las cartas doctrinales que Pablo en ningún momento mencionó el diezmo. ¿Te das de cuenta? Entonces, traer directamente es una equivocación, porque no se está tomando en cuenta los géneros literarios. Muy bien, tienes que entender eso. Cualquier doctrina que salga de Hechos, de Éxodo, de Génesis, etcétera, tiene que pasar por el filtro de las 13 epístolas del apóstol Pablo. ¿No? Y Pablo nos dice cómo tenemos que practicar todo eso. Por ejemplo, el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre está en el Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 20, ¿sí o no? Sí, pero Pablo también lo aplica en Efesios capítulo 5. ¿Te das de cuenta?
¿Me dejo entender? Entonces, Pablo ya nos va a decir la iglesia qué tiene que hacer, qué tiene que cumplir, cómo tiene que caminar como una organización distinta, porque Dios trabajaba con un pueblo físico que era Israel en el tiempo antiguo y ahora está trabajando con un pueblo espiritual que es la iglesia. ¿No es cierto? Con distintos pactos, con distintas promesas, etcétera. ¿No es cierto? Entonces hay que diferenciar muy bien eso. Por eso es importante entender que el género literario. ¿No es cierto? Entonces, hechos en dónde cae? En histórico. Y hay que tener mucho cuidado en sacar doctrinas de Éxodo, perdón, de Hechos. Muy bien, porque ahí también se ha caído con semejantes herejías, ¿no? Que vamos a ver más adelante en este estudio también. Recuerde que estamos en solamente la introducción, ¿no? Entonces, concluimos en todo esto. Cuando alguien quiera sacar doctrina de hechos y diga, así tiene que practicar la iglesia, un momento, vamos a ver qué dice Pablo y las epístolas paulinas, que son, ellas sí son dirigidas netamente a la iglesia. Recuerde que en hechos la iglesia todavía está arrancando y es netamente judía, todavía no se están convirtiendo en gentiles hasta el capítulo 12 para adelante. Hay que tener mucho cuidado. Ya cuando Pablo habla a Filipenses, a Colosenses, a Tesalónica, ya eran iglesias netamente gentiles, ¿no es cierto? Y hoy en día la iglesia es netamente gentil, ¿no es cierto? Entonces, en la mayoría es gentil. En este tiempo no, eran más judíos, muchos judíos llegados al cristianismo. Y recuerden que los judíos tenían un trasfondo distinto, tenían costumbres, tenían la Torá, ¿no es cierto? Y Pablo en Gálatas dice a la iglesia que ya no estamos bajo ese viejo pacto. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cómo estamos entendiendo los libros de la Biblia, incluyéndolos en su género literario. Muy bien, vamos al punto número 2. Autor del libro. Autor del libro. Tanto las pruebas internas como las externas que se han hecho a este libro, la gran mayoría sustenta que este libro pertenece a la autoría del evangelista conocido como Lucas el griego, quien también escribía el evangelio que llevaba su nombre, que en este caso es el evangelio de Lucas, para lo cual voy a pedir a mi hermana Norelia que pueda irse a Lucas, el evangelio, capítulo 1, verso 1 al 2, y vamos a encontrar ahí algo que nos va a dar una pista de por qué muchos de los eruditos, muchos de los teólogos, estudiosos, eh, le suman también hechos en autoría al Lucas el evangelista, ¿no? Pero partamos por cómo empieza el libro que lleva su título, el Evangelio, Lucas capítulo 1, verso 1 al 2, y quiero que ahí en este versículo que mi hermana va a leer, notes un nombre, ¿no? Un nombre al cual Lucas dice, a ti te lo estoy escribiendo. Escuche, Lucas capítulo 1, verso 1 al 2. Amén. Dedicatoria a Teófilo. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Amén. Verso 3, hermana. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Amén. Gracias. Si nos vamos, notaste un nombre ahí y quiero que ese nombre lo guardes, Teófilo. Y mira lo que dice Hechos capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, subraya eso, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces, ¿a qué se refiere pruebas internas y pruebas externas? Tú lo vas a escuchar. Tal vez alguien ya ha ido a algún seminario, ha pasado algún curso acerca de la historia bíblica o acerca de bibliología y ya sabe estos términos. ¿Qué significa pruebas internas como pruebas externas? Pero para los que no, acá te lo voy a explicar. ¿Qué es pruebas internas? Los eruditos, los estudiosos le llaman pruebas internas a la autoría de un libro por lo que el libro está escribiendo, por lo que el libro dice. ¿No es cierto? Por cómo ahí el pensamiento del autor va narrando ese libro, va narrando esa carta. Y cuando encontramos esta similitud en Lucas, en su evangelio, cuando él dice, para ti Teófilo, y el otro dice, para ti Teófilo también, eso es una prueba interna de que es el mismo autor, porque tenía el mismo propósito, ¿no es cierto? Eso es una prueba interna. ¿Qué es prueba interna? Pruebas internas son que el texto tiene algo, tiene una unión, un solo pensamiento con otro libro.
Lo mismo pasa con el evangelio de la primera epístola del apóstol Juan. En la epístola, como en las tres epístolas, no hay mención de Juan, tampoco hay mención de destinatario, ¿sí o no? Por si acaso, mañana, el día sábado, está arrancando estudio expositiva primero de Juan. Pero las pruebas internas, si tú lees toda la epístola del apóstol Juan, la primera carta, hay mucha similitud con ¿qué? Con su evangelio. ¿Eso cómo se llama? Pruebas internas. ¿Me dejo entender? Ahora, ¿qué son pruebas externas? Pruebas externas es cuando nos vamos a la historia y tú sabes que en el año 1 ha habido, después de los apóstoles, ya ha habido, como se los conoce, padres de la iglesia. Eran discípulos de los apóstoles y así ha ido la iglesia creyendo, viendo a muchos hombres que han tenido un acercamiento en primera generación o segunda generación hacia los apóstoles. Y muchos de ellos han escrito también libros y en algunos de esos libros hacen mención, ¿no es cierto? Hacen mención a la autoría de este libro a los apóstoles. Entonces, tenemos pruebas en la historia de que padres de la iglesia escribieron en sus escritos, colocaron a Lucas como el autor de los hechos. Y las pruebas internas también nos arrojan eso. Por eso, nadie duda, nadie aquí objeta que el autor del libro de los Hechos es Lucas. No es Pablo, es Lucas, es él. Muy bien. Ahora, es importante notar que en sus dos libros, Lucas tiene algún tipo de cronología bien hecha. Escuche lo que voy a decir. Si algún día tú vas a estudiar Hechos de manera comprometida, adentrada, escucha, tú vas a notar en sus dos tratados, porque él dice en Hechos capítulo 1, en mi primer tratado, escuche, por lo tanto, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, entienda esto, o anótelo, son uno solo, son un solo libro. Hay que leerlos así, son dos tratados de un solo tomo, así para que entiendas. El autor Lucas escribe el primer libro y luego escribe el segundo libro, y tú vas a entender por qué ahora. Entonces, anota esto, amado hermano, anota esto. Lucas, cuando escribe Hechos, está haciendo la continuación de su evangelio. Hechos es la continuación del evangelio de Lucas. Muy bien. Hechos es la continuación del evangelio de Lucas. Cuando un autor secular escribe el primer libro y le coloca un ejemplo, no sé, Harry Potter versión 1, muy bien. Cuando saca Harry Potter versión 2, ¿qué es? ¿Una secuela distinta? No, es lo mismo, es la continuación, ¿sí o no? Eso está haciendo Lucas. Mi primer tratado, ¿cómo acabó? En un momento vamos a entrar a eso. Pero ahora está mi segundo tratado, mi segundo libro. Es una continuación. Por lo tanto, amado hermano, si tú estás estudiando Hechos en tu iglesia o ya lo quieres estudiar, no te pierdas el Evangelio de Lucas, que es clave para entender también cómo Lucas va a continuar la historia y el propósito del libro de los Hechos. Ahora, anoten los que están anotando ahí. Lucas, amados hermanos, vemos por la historia, pero también mayormente por sus escritos, sus dos tomos, Lucas y Hechos, que él tenía oficios muy importantes. ¿Cómo cuál? Su primer oficio ya lo conocíamos. 4 oficios vamos a ver de Lucas. 1 era médico, eso todos sabemos. Lucas era médico, ¿no? En Filemón, Pablo le dice que es el médico amado, ¿no? O su médico amado. Pero vemos aquí que Lucas, esto es algo importante, también era un historiador. Él era un historiador. Muy bien, anota eso. Número 1, médico. 2, historiador. ¿Qué es un historiador? Un historiador es el que averigua la historia, se adentra al pasado, averigua, escribe, ¿no es cierto? Profundiza la historia. Lucas hacía eso. Recuerda, amado hermano, que Lucas no estaba cuando Jesús estaba vivo, no estaba cuando Jesús comenzó su ministerio, no estaba cuando Jesús nació. Pero cuando vemos su evangelio, vemos relatos del nacimiento de Jesús, de la conversación con María y el arcángel Miguel. Y uno se pregunta, ¿Lucas estaba ahí? Para los que no saben, Lucas no era un apóstol. Lucas era un hombre gentil griego que se ha convertido en el primer viaje misionero del apóstol Pablo, perdón, en el segundo viaje. Entonces, de los 4 evangelios que tenemos, 2 son escritos por evangelistas y 2 son escritos por apóstoles. ¿Cuáles son los escritos por los apóstoles? Mateo y Juan. Son los 2 evangelios
escritos por apóstoles cercanos que compartieron con Jesús esos 3 años. Muy bien. Y 2 son escritos por evangelistas. ¿Cuáles serían? Marcos y Lucas. Marcos era el sobrino de Bernabé, que tenía una doble nacionalidad, por así decirlo, porque era judío, pero también era griego, ¿ya? Pero también era griego, perdón, romano, también era romano. Ahora, entendiendo esto, amados hermanos, Lucas, en su libro del Evangelio, y pido a mi hermana Norelia que vuelva a Lucas capítulo 1, verso 1, perdón, capítulo 1, verso 3 al verso 4, 3 al 4, Lucas ahí va a decir, averigüé, indagué. Entonces, ahí, ¿qué notamos? Lucas era también un historiador, buscaba la historia. ¿Pero por qué? Leamos Lucas capítulo 1, versículos 3 al 4. Adelante, hermano. Amén. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Amén. Note esto. Me ha parecido también a mí, después de haber, subrayé eso, investigado. Y no solamente una investigación suelta, superficial, no, dice con mucha diligencia. Todas las cosas, esta es la palabra clave, desde su origen. Escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Escucha esta parte, ponga atención, este está interesante. Cuando hablamos de Lucas como historiador, vemos especialmente en su primer tomo, que es el Evangelio que lleva su nombre, que es Lucas, cómo él va hasta el pasado. Porque de los 4 evangelios, solamente 2 tienen genealogía de Jesús. Escucha esta parte. La genealogía de Mateo va hasta Abraham, pero la genealogía de Lucas, ¿hasta dónde va? Hasta Adán. ¿Te das de cuenta? Lucas, sin ser judío, sin ser un discípulo, él ni siquiera conocía ni la Torah porque era griego, era gentil. Él investigó, averiguó, indagó, fue a la historia, ¿no es cierto? Ahora, alguien pregunta y dice, pero hermano, ¿cómo él tuvo esas fuentes? ¿O había en ese tiempo internet y googleó así? No, no había en ese tiempo. ¿Qué hizo él? Lo vamos a ver más adelante. Cuando él se convierte, él averigua. Y vamos a tener indicios más adelante que Lucas, cuando fue Pablo a Jerusalén, él también fue con él. Es ahí donde él averiguó más. ¿Cuáles fueron las fuentes de Lucas? 2 evangelios. Porque cuando Lucas ya escribe, ya habían 2 evangelios escritos, que son el libro de Marcos, que fue el primer evangelio en escribirse, según muchos historiadores, pero también estaba el evangelio de Mateo, que ya estaban circulando. Los 2 evangelios ya estaban circulando. Lucas, obviamente, leyó los 2 evangelios, pero él dice aquí algo importante. Quiero hacerlo desde el principio y en orden. Esas 2 palabras son importantes porque cuando tú lees el evangelio de Marcos, tú vas a encontrar desorden. Compara los 4 evangelios, perdón, los 3 evangelios sinópticos, Marcos, Lucas y Juan y Mateo. Compáralos y en la narración siempre en Marcos tú vas a encontrar desorden, pero aquí, ¿por qué está en capítulo 7? Pero sí pasa la curación de esta persona, pero esto pasa en Mateo en el capítulo 2 cuando Jesús está empezando. Tú vas a ver ese desorden y tú ya sabes que Marcos, como fue el primer evangelio en escribirse, hay tipo de desorden. Recuerda que él tampoco era un apóstol, por eso está narrando también así, pero también tenía un propósito del por qué, ¿no es cierto? Ahora, Lucas tenía esas 2 fuentes y él empieza a hacer algo, pero a lo más profundo. Escucha esta parte. En el libro de Lucas, de ya es impresionante que él vaya hasta Adán, y eso también tiene un porqué teológico, que es interesante. Pero en el Evangelio de Lucas se narra la conversación del arcángel con María y la visita a su prima Elizabeth, que no narran los otros evangelios sinópticos, Marcos ni Mateo. Entonces, la historia, los eruditos, yo también lo creo así, Lucas muy posiblemente tuvo una conversación con María, habló con ella,
o habló con las mujeres de esa época, porque Lucas sí fue a Jerusalén y lo vamos a ver ahorita el por dónde, en qué momento va de la historia. Pero entiende esto, Lucas fue médico, nadie niega eso. Lucas también fue historiador y eso es lo que le habilitó a conocer la historia y narrar y dejarnos el Evangelio de Lucas. Muy bien, obviamente por la inspiración del Espíritu Santo, quien estaba también guiando a Lucas. Muy bien. Ahora, tercer, eh, tercer, tercera profesión de Lucas. Hemos visto que era médico, ¿no es cierto? Oficios de Lucas, médico, historiador, evangelista, y es importante entender eso, por eso se le conoce como Lucas el evangelista, y también era teólogo, ¿no? Teólogo. Conocía mucho de escritura, sin ser judío, imagínate eso, ¿no? Sin ser judío. Entonces, anotamos ahí los oficios de Lucas, médico, historiador, era evangelista y también era teólogo, ya conocía mucho. Eso lo vamos a ver cuando Pablo ya está llegando al final en Timoteo y Lucas le dice a Timoteo que lo traiga porque es muy importante y que Lucas estaba con él predicando el evangelio, ¿no? Y a Lucas también le va a dejar un ministerio. Eso es otra historia, pero la historia de Lucas es impresionante. Te animo a que lo puedas ver, ¿no? Cómo Lucas empezó y cómo Lucas también acaba al final del ministerio del apóstol Pablo también, ¿no? Entonces, autor, Lucas. 4 oficios, médico, historiador, evangelista y teólogo. Avanzamos. Fecha de redacción. Para los que se van sumando, estamos aquí en la introducción al libro de los Hechos. Nada más, no estamos entrando de lleno, pero estamos en la introducción del libro a los Hechos. Así que atiende lo que hoy se va a decir y esto, hermano, te va a abrir el conocimiento como no tienes idea. Fecha de redacción. Fecha de redacción. Vamos a entrar ahí. Como sabemos bien, Lucas es un historiador que está narrando la historia desde la ascensión de Cristo hasta el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Dentro de esto, entendamos algunos aspectos. Pon atención a esto. Cuando Lucas finaliza su libro, su evangelio, ¿cómo finaliza? Como los demás evangelios sinópticos. Cristo ascendiendo al cielo, dejando la gran comisión, ¿no? Se encuentra, resucita, etcétera, y Jesús está ya por ascender, ¿no? Así acaba Lucas. Pero, ¿cómo empieza Hechos? ¿Te das de cuenta cómo empieza? También empieza con esa parte de la ascensión, ¿no es cierto? Y se les apareció 40 días a los discípulos y les dijo que no se vayan, que esperen en Jerusalén porque serán investidos por el poder del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Así arranca Hechos. Entonces, mira cómo es una continuación. Como acaba Lucas, es como también está empezando Hechos. Ahora, la pregunta es, entonces, ¿cómo acaba Hechos? Grábate esto. Hechos acaba con el primer encarcelamiento del apóstol Pablo por el año 60 al 65. Repito, ¿cómo acaba Hechos? Con el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Aquí quiero sentar algo, porque tú alguna vez vas a tomar un seminario de Hechos o vas a estudiar Hechos en tu iglesia, ¿no? Muchos de los eruditos, teólogos, cuando estudian Hechos y llegan al capítulo 28, como que muchos se les agacha la cabeza y dicen, no, aquí faltó algo, ¿no? Como que quedan con sabor a más, ¿no? Si alguien ha estudiado Hechos, sabe lo que estoy diciendo. Porque cuando tú avanzas Hechos 1, 2, 3, 4, 5, llegas al 20, 21, se pone interesante la historia porque recuerda que esa historia está narrando Lucas. Se pone interesante la historia y dices, wow, Pablo aquí está defendiéndose ante el procónsul, avanza más y acaba el libro y dice, Pablo quedó ahí en una casa alquilada y predicó 2 años. Y uno se pregunta y dice, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué Lucas no habló del segundo encarcelamiento, por ejemplo? ¿Por qué? Uno se pregunta y dice, no me gustó mucho cómo acabó Lucas aquí. Muchos de los autores dicen eso, ¿no? Y de verdad, si tú lees Hechos todos los capítulos, tú vas a llegar a la misma conclusión. ¿Por qué Lucas acaba así? Como que faltó algo, el segundo encarcelamiento, ahí hubiera acabado con broche de oro, Pablo murió así, pero el evangelio continuó, no sé, algo así. Pero acaba de una manera como que no nos deja más que desear, ¿no? Entonces tú vas a entender por qué enseguida, ¿ya? Pero te estoy diciendo acá, ¿cómo acaba Lucas? Con el primer encarcelamiento del apóstol Pablo. Para esto, amados hermanos, vamos a tocar puntos importantes. Atiendan nada más, ¿ya? Atiendan. Los que están anotando, ahí. Si no pueden anotar, ahí el video va a quedar grabado. Les pido que pongan atención. Si no pueden anotar algo, no lo anoten.
Muy bien, van a volver a ver el video para anotar, pero pongan mucha atención a esta parte, que es la introducción. Hechos es la continuación de su evangelio, pues Lucas quiso enseñarle a su audiencia la continuación después de la muerte de Jesús. Eso es cierto. Es clave entender que en los primeros 15 capítulos Lucas no era protagonista. Esto es muy importante. Para esto pido a mi hermana Norelia que se vaya por favor a Hechos capítulo 16, verso 11. Téngame listo ese texto. Hechos capítulo 16, verso 15. Ahora, todos los demás pongan atención acá. Tú también que estás mirando en el Facebook, pon atención. Esta parte es algo hermoso de la historia. Como hemos sentado, amados hermanos, Lucas no era discípulo, no era apóstol. Él se convierte cuando en el segundo viaje del apóstol Pablo. Enseguida vamos a entrar al gráfico, no te preocupes, solamente atiende. Cuando tú lees Hechos, hasta el capítulo 15, para atrás, del 1 al 15, Lucas, ¿cómo narra? Escucha esta parte, usa pronombres en segunda persona. ¿Qué dice? Ellos fueron, comieron, salieron, viajaron, entraron. Ponga atención. Lucas, hasta el capítulo 15, usa pronombres en segundas personas. Ellos salieron, entraron, viajaron, comieron, fueron. Él no se incluye. ¿Me dejo entender? Hasta el capítulo 15, Lucas no estaba ni siquiera en esa escena. En todo lo que va a pasar, el bautismo, el Pentecostés, la llenura del Espíritu Santo, la predicación a Cornelio, el capítulo 10, Lucas no estaba ahí. Atienda eso. Lucas no estaba ahí vigente y viendo eso. No estaba. Del capítulo 15, después del concilio en Jerusalén, para adelante, del capítulo 16 exactamente hasta el 28, vemos un cambio en la historia. Lucas ya se incluye y él dice, partimos, vinimos, fuimos, comimos. Él se incluye. ¿Dónde aparece la primera inclusión de Lucas? Hechos capítulo 16, verso 11. Escuche esta parte, recuerde, del 15 para atrás fueron, viajaron, salieron, entraron, terceras personas, segundas personas, ¿no? Pronombres de segundas personas. Pero del 16 para adelante, inclusión de Lucas en la escena. Leamos Hechos capítulo 16, verso 11 y mire el pronombre que Lucas utiliza. Él se incluye. Adelante. Amén. Encarcelados en Filipos, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Muy bien. A ver, creo que no han escuchado muy bien. Hermano, una vez más, a ver, una vez más. Hay que repetir para los hermanos, hay que repetir. Hechos 16, 11, a ver. Ok. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis. Muy bien. ¿No notó el pronombre? Qué pronombres utilizó ahí, hermana? ¿Notaste cómo Lucas se incluye? Vinimos. Eso. Vinimos. Vinimos. Pero Lucas ya se incluye. Entonces, atiende esta parte. Lucas no estaba en la escena hasta Hechos 15. Ni siquiera participó del concilio en Jerusalén, que fue el más grande de esa época. A partir del 16, ¿qué dice? Vimos, fuimos, vinimos, comimos, llegamos, zarpamos. Él se incluye. Muy bien. Ahora, cuando llegamos al final de Hechos, como te dije, Pablo es encarcelado. Y ahora quiero que pongas atención a esto. Recuerda, si están mirando en el Facebook, por favor, compartan estos estudios para que otros sean nutridos. Si tú no sabías esto, hermano, y dices, wow, yo no sabía esto, y ahorita estás aprendiendo, ¿por qué no haces eso para otros? Comparte ahí los videos, los del Zoom, por favor, vayan a sus redes sociales, compartan esto, que se viene lo más exquisito. Si hasta aquí esto nada más te ha parecido exquisito, hermano, lo que se viene. Por favor, les pido que vayan a sus redes y empecemos a compartir. Muy bien. Ahora sí, vamos al gráfico y con esto tú vas a entender, hermanos, de manera más sencilla. Ya ahí hemos preparado un cuadrito para ustedes, mis amados hermanos. Con mucho amor ahí nos dedicamos hoy a hacer esto. Muy bien, así que todos pongan atención al cuadrito. Todos pónganme atención a la diapositiva, por favor. Todo lo que hemos dicho lo vamos a ver en gráfico. Línea de tiempo de los dos escritos de Lucas. Recuerda, línea de tiempo de los dos escritos de Lucas. ¿Cuáles son? El Evangelio y Hechos. Vamos. Arrancamos, ¿ya?
Esta es la línea que vamos a trazar, línea de tiempo. Muy bien, permíteme un momento ver esto acá. Ahora sí, avanzamos. Esta cruz que estamos poniendo acá simboliza a Cristo o la muerte de Cristo. Muy bien, entonces, el ministerio de Cristo. Esto, amados hermanos, pasó 33 años, desde el nacimiento de Cristo hasta su ministerio y su crucifixión, han pasado 33 años. ¿No es cierto? Muy bien. De todo este tiempo, amados hermanos, vemos que es la vida de Jesús. Del 33 para atrás es la vida de Jesús. Nacimiento, ministerio, predicaciones, milagros, todo lo que sabemos, todo lo que narran los evangelios. Muy bien. Ahora, de aquí para adelante vamos a ir. De aquí para adelante. Al finalizar el libro de los Hechos, acaba, como dijimos, con el primer encarcelamiento del apóstol Pablo, y ahí, hermanos, finaliza el libro de los Hechos. Muy bien, avanzamos. Entre el año 60 al 63 aproximadamente, Pablo es encarcelado. Aproximadamente. Tú vas a ver en algunos libros, algunos maestros que van a decir 65, 66, es un aproximado. No estamos diciendo que son números seguros, concretos, ¿no es cierto? Pero aproximadamente entre esos años, Pablo es encarcelado. Llega en su primer encarcelamiento. Acá, amado hermano, aquí quiero que veas. En esta parte de la historia, aproximadamente entre el 53 al 56, Pablo llega a Macedonia y Lucas se convierte. Lucas se convierte en esta parte de la historia. Ahí vamos a poner una pausa y solamente quiero que me escuches. Cuando surge en Hechos 15 el concilio de Jerusalén, los apóstoles, los ancianos, ¿recuerdan cuál era el problema? Que los gentiles los judíos querían judaizarlos, ¿no es cierto? Que se circunciden, etcétera, etcétera, etcétera. Llega el concilio y se hace una conclusión. No se van a circuncidar, ni que guarden nada, solamente que se abstengan de comer esto, que, etcétera, ¿no? De los ídolos, etcétera. En eso, amados hermanos, disponen a dos para que viajen. Ya habían hecho su primer viaje, que eran Bernabé y Pablo. Solamente atienda, por favor. Entonces, amados hermanos, de aquí va a comenzar el segundo viaje misionero de Pablo y Bernabé. Estaban ellos decididos a ir a visitar a las iglesias que ya habían edificado en su primer viaje misionero, aún en territorio judío. Muy bien. Entonces, en ahí, amados hermanos, hay una separación. Pablo y Bernabé se separan. Pablo toma a Silas y Bernabé toma a Juan Marcos, que es el evangelista que también escribe Marcos. Muy bien, hay una separación. Los dos se separan en Hechos capítulo 16. Solamente escuche, tú lo vas a leer con más calma cuando tengas tiempo. Cuando Pablo y Silas parten, recuerden, que la mentalidad era llegar a Asia, pero el Espíritu Santo se los prohíbe, ¿no es cierto? Y Pablo recibe una visión de un hombre macedonio que le dice, ayúdanos, por favor. Y Pablo entiende, esto es obra del Espíritu Santo, vamos a Macedonia, ¿no es cierto? En ese trayecto, en esas paradas, un hombre llamado Timoteo se suma a la obra. Entonces, en ese trayecto desde el concilio de Jerusalén, desde Antioquía hasta llegar a la provincia de Macedonia, en ese trayecto Lucas se tuvo que haber convertido. En ese trayecto, no sabemos en qué fecha exactamente, en qué tiempo exactamente, pero en ese trayecto, desde Antioquía hasta Macedonia, hasta llegar a Filipos, Lucas se tuvo que haber convertido. Muy bien, ahora veamos el cuadrito. Del 56 al 33 han pasado casi 20 años. Y quiero que miras el cuadrito. Lucas, cuando se convierte y empieza a narrar su primer evangelio, ¿cuántos años de historias Lucas está reflejando? Casi más de 50 años Lucas refleja en su evangelio, y parte de Hechos capítulo 1 hasta el capítulo 15. Está narrando casi 50 años de historia que él ni se había convertido, ni era judío. ¿Qué estamos viendo ahí? Obviamente la mano de Dios. Dios estaba obrando y estaba utilizando a este hombre que era tan interesado por las cosas. Utiliza Dios ese interés,
esas ganas de poder averiguar y conocer más del Dios que él había creído, y lo utiliza para plasmar dos libros impactantes, Lucas y el libro de los Hechos. Muy bien. ¿Sabías, amado hermano, que aquí se convirtió Lucas? O algunos pensaban que era apóstol, se convirtió aquí. Ahora ya lo sabes, mira qué dato te estoy dando. Lucas se convierte en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo entre el 50 al 53 aproximadamente. Muy bien, avanzamos. El primer tratado desde el año 0, vamos a ponerlo así, desde el año 0 hasta el año 33, que es la vida de Jesús, es el Evangelio, el primer tratado de Lucas. Y desde la ascensión de Jesús hasta el primer encarcelamiento del apóstol Pablo, es el segundo tratado, el libro de los Hechos. Esta es la línea del tiempo de los escritos de los dos tratados de Lucas. Ahí, sácale una foto, no sé qué hará. Si lo han copiado, copienlo, porque ya lo vamos a cortar. Muy bien. Esta es la línea del tiempo de los dos tratados de los dos libros de Lucas. Muy bien. A ver, volvamos, ya lo vamos a cortar. Vamos a ir un momento. No se preocupen los del Zoom, vamos a tener igual la imagen después. Muy bien. A ver, hasta ahí. ¿Quiénes sabían esto, hermanos? ¿Quiénes sabían que Lucas se convirtió en el segundo viaje misionero? A ver, ¿qué les pareció hasta ahí esto? ¿Están aprendiendo? Amén. Amén. Solo uno. Los demás están orando ahí. Estamos asimilando. Esto era algo pequeñito, hermanos. Lo que se viene ahorita, lo que se viene. Vamos a avanzar. Ya era solamente un pequeño descansito. Avance. Lo que sí vemos en esa línea del tiempo también es de que ahí finaliza el Antiguo Testamento e inicia el Nuevo Testamento. Y es a partir de la crucita que tiene en la línea del tiempo. Exacto, ¿no? A eso, lo que tú dijiste, hermanita, vamos a añadir algo que yo sé que les va a dejar sorprendidos. Así que no dejen de poner atención. Avanzaremos, ¿les parece? Avanzaremos. Esto está interesante. Amén, mi hermano José. Avancemos, avancemos. Me ha Muy bien. abierto la boca con esta información, hermano. Lo que se viene, hermano José, así que prepara ahí, que no te dura la mandíbula. Vamos a abrir la boca así grande nosotros. Lo que se viene, hermanos. Esto era pequeñito nada más. Avancemos, que esto está muy, pero muy edificante. Avancemos. Entonces, amados hermanos, hemos visto el tiempo de la fecha de redacción. Ya hemos visto Hechos se acaba de escribir aproximadamente en 60 y 63. ¿Cuándo se comenzaría? En ese periodo, del 55 al 65, 63, en ese periodo que no son más de 10 años, Lucas escribe 2 tomos. Imagínense eso. Cómo es Dios de grande que utiliza a Lucas, ¿no? Vamos a lo siguiente, destinatario. Como hemos visto, amados hermanos, en el primer tratado de Lucas, del Evangelio, y el segundo tratado de Hechos, el nombre Teófilo es rápidamente llamativo. Es interesante porque Teófilo significa amado de Dios o el que ama a Dios. Aquí quiero poner algo importante. Muchos piensan que Teófilo no era un nombre singular, particular, un nombre literal, sino que como su nombre significa el que ama a Dios, entonces muchos eruditos piensan que este libro era escrito a las iglesias, ¿no es cierto? Y hay otra postura que dicen que sí era un hombre físico literal. ¿Cuál de estas dos teorías es la que más se inclina a todo el mundo y por qué? Incluyendo mi persona, a que Teófilo sí era un hombre literal, no era solamente un nombre simbólico, aunque su nombre significaba el amado de Dios o el que ama a Dios, no era tanto de simbolizarlo y decir era para todas las iglesias, no, porque recuerda que Lucas escribe para griegos, ¿no es cierto? Su evangelio lo escribe para griegos, y Teófilo, para mí y los muchos eruditos que piensan en todo esto, sí era un hombre literal. Porque también Lucas en su evangelio le dice excelentísimo. Ese excelentísimo tú vas a ver también en parte de los hechos que también lo utiliza Pablo para referirse a una autoridad, a un mandatario, ¿no es cierto? Entonces, se cree que Teófilo fue un hombre importante
en la cultura griega, como un mandatario, un legislador, un procónsul, no lo sabemos, pero ese título excelentísimo parece ser que indicaba a un hombre de una importante posición ahí en lo social, ¿no? Obviamente, Teófilo se había convertido, porque si tú notas, Lucas le dice, para que tu fe no se quebrante, para que tu fe sea más madura, más sólida, ¿no es cierto? Entonces, Lucas le escribe a él para que él madure en lo que ha creído. De que era creyente, eso nadie niega. Muy bien, ¿cuál postura tú te inclinas? La decisión es tuya, ¿no? Pero no nos peleemos por eso. El destinatario, así a nivel teológico, es para todo aquel hombre que quiera cimentar su fe, como le dice Lucas a Teófilo, para que cimientes tu fe, para que tu fe no sea quebrantada ni movida. Escucha lo que te voy a decir, lo que vas a leer, y así tu fe va a ser más segura. ¿No es cierto? Recuerda que para la época había mucho desánimo, muchos se apartaban de la fe también que habían creído. Entonces, es lo mismo para nosotros. Si creemos en Cristo, si creemos en su muerte, en su vida y en su resurrección y en su segunda venida, cuando leemos el libro de Lucas y también el libro de los Hechos, nuestra fe se afirma, ¿no es cierto? Por ejemplo, en Hechos capítulo 1, Jesús, ¿qué les dice? Que Él volverá, ¿no es cierto? Que no es en este tiempo ni en esta ocasión, pero Él va a volver, Él hace una promesa. Y en los evangelios también vemos todo eso. Hay una promesa de que Jesús vendrá por nosotros. ¿Te das de cuenta? Entonces, si era este libro para cimentar, afirmar, avalar la fe del creyente que había recibido a Cristo como su Salvador. Ese tiene que ser el destinatario. No te vayas que si era un hombre, que si no era. Vete a eso, a lo que Dios colocó para ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual. Muy bien. Ahora, vamos al propósito del libro. Wow, esto ya se está poniendo más bueno. Propósito del libro. Propósito del libro. En la Biblia, amados hermanos, o la Biblia, sabemos muy bien que está escrito por dos autores, el autor humano y el autor divino. Los de discipulado saben muy bien eso, ¿no? El autor humano y el autor divino. En la autoría humana son más de 40 autores humanos, hombres, que han escrito la Biblia, pero en la autoría humana no hay 40, no hay 50, hay uno solo. ¿Quién? El Espíritu Santo. Entonces, entiende esta parte. El Espíritu Santo es el autor original, el único autor. Él inspiró desde el Génesis al Apocalipsis, pero él utilizó hombres, y Pedro dice en su carta que fueron santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiero aclarar este punto tal vez para algunos que nos escuchan por primera vez. Cuando Lucas, Marcos, cualquier autor escribió, no lo hizo por su propia cuenta, porque alguien puede decir, pero hombres pecadores escribieron, los hombres se equivocan. ¿Por qué no se escribió? ¿Por qué no se pudo equivocar Lucas? ¿Has escuchado ese tipo de teorías? Que abundan mucho. Pero Pedro, ¿qué dice? Hablaron siendo inspirados. No se levantó Lucas una mañana y dijo, voy a escribir, me da ganas de escribir. No fue su propia voluntad, dice, no fue voluntad humana. ¿De quién fue la voluntad? ¿De qué fue la inspiración? De Dios. ¿Y la inspiración de quién vino? Del Espíritu Santo. Estaba guiando lo que se tenía que escribir. Entonces pongamos mucha atención a eso, ¿no? ¿Fueron hombres? Claro que sí, pero no fueron cualquier hombres, fueron santos hombres de Dios. ¿Y qué significa santo? Fueron apartados, tenían una vida entregada al servicio de Dios, como en este caso era Lucas. Muy bien, cerramos paréntesis. Ahora, hablando de la autoría humana, lo hemos desarrollado. Lucas tenía el propósito de continuar su primer tratado, su primer libro, continuar con la ascensión de Jesús y llegar hasta el encarcelamiento del apóstol Pablo. Ahora, hermana Patti, Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Hechos capítulo 1, verso 8. Alístame eso. Los demás atiendan. Cuando Lucas escribe su evangelio, el propósito era claro. Lo dice en Lucas capítulo 1. Enseñarte acerca de Jesús, cómo pasaron las cosas desde su origen. Él va a poner importancia en la persona de Cristo, en su vida, en su nacimiento, etcétera, 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 hasta su ascensión. Ese es el punto central del Evangelio de Lucas, colocarlo todo en orden. Pero en esta parte Lucas también va a ser ordenado, no va a cometer desorden. Y Lucas nos va a dar el texto clave. Anote esto. Hechos 1:8
es el texto clave que te va a abrir todo Hechos capítulos, los 28 capítulos. Lo que quiero decir es lo siguiente. Los 28 capítulos tienen un texto clave que abre el libro. Para entender los 28 capítulos y el por qué empieza así y el por qué acaba así, Hechos 1:8 es la clave. Para los que van a pasar conmigo cómo entender Apocalipsis, también hay un texto clave en Apocalipsis. ¿Quieres entender Apocalipsis? Los 21 capítulos, también hay un texto clave, un texto que abre todo el libro. ¿Cuál es ese texto? Cuando lleguemos al curso te lo digo. Algunos que ya lo saben, ahí guárdenselo. Muy bien. También así tiene Hechos. Y el texto clave es Hechos 1:8, que es el texto mapa en lo cual Lucas va a desarrollar todo el libro de los Hechos. Así que adelante, hermana. Hechos capítulo 1, verso 8. Amén. Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Como siempre nos gusta aquí repetir para mis hermanos, hermana Pati, te rogaré una vez más para que nos quede claro ese texto y no nos olvidemos. Hechos capítulo 1, verso 8. Adelante. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, muy bien. Ahora ponga atención a la diapositiva. Ponga mucha atención. ¿Ya ha subrayado en su Biblia o no ha subrayado? Subraye, ¿qué está esperando? Hermano, no tengo marcador, no sé, aunque sea con su sangre, no sé, pero subraye ese texto, hermano, que no se le pase ahí. Anote, anote. Pongan importancia a la diapositiva. Estamos en el texto mapa. Muy bien, en el texto mapa. Ahí. Propósito del autor humano. Recuerda, estamos en el propósito, sí, pero del autor humano. Lucas. Por eso separé autor humano y autor divino. ¿Ya? Lucas. Lucas quería narrar y culminar la historia de la promesa de las obras del Espíritu Santo. Y el texto clave, texto mapa, es Hechos 1:8. Ahora, en Hechos 1:8 aparecen lugares. El primer lugar que aparece, ¿cuál es? Jerusalén. Segundo lugar, Judea. Tercer lugar, Samaria. Y cuarto lugar, lo último de la tierra. Ponga atención a la diapositiva, solamente ponga atención. No se preocupen en escribir todavía. ¿Ya? Pongan atención. Hechos 1:8 es el mapa de todos los 28 capítulos. Y Hechos 1:8 empieza Jesús diciendo, y recibiréis poder de lo alto, del Espíritu Santo, y me seréis testigos. O sea, Lucas va a colocar importancia en la expansión del evangelio, en el testimonio y la testificación de Cristo entregado a los apóstoles. Muy bien. Entonces, el evangelio va a empezar predicándose en Jerusalén, va a pasar a Judea, va a pasar a Samaria y va a pasar hasta lo último de la tierra. Ponga atención, siga la diapositiva, no se despegue de eso. Muy bien, son 4 lugares en los cuales se va a desarrollar toda la predicación del evangelio que Jesús ha dicho, vayan y prediquen, anuncien, testifiquen, ¿no es cierto? Ahora, ponga atención a la diapositiva. Estos 4 lugares son el mapa de todo Hechos. Por lo tanto, desde Jerusalén hasta Samaria, el que va a predicar ahí, en esos lugares, es el apóstol Pedro. Vemos su importancia ahí. Y en lo último de la tierra, obviamente, es el apóstol Pablo. El apóstol Pedro predica a los judíos, porque recuerden, Jerusalén, Judea, Samaria siguen siendo territorios judíos, ¿no? Aunque los samaritanos eran una mezcla, pero tenían también costumbres judías. Y lo último de la tierra, ¿qué ya serían? Gentiles. Ponga atención, siga la diapositiva. De Jerusalén hasta Samaria son los capítulos 1 al 12. Y del capítulo 13 al 28 es la predicación a lo último de la tierra. Muy bien. Cierro con esto esta parte. Tú vas a ver un protagonismo importante del apóstol Pedro. Y en esta parte tú vas a entender por qué Jesús le dijo a él, y a ti te daré las llaves. Tú vas a entender aquí muy bien por qué.
porque Él va a abrir esas llaves. No, no es que Pedro tiene la llave del cielo, ahí está como portero, nada que ver. Hermanos, esas llaves eran las llaves de la predicación del Evangelio. Pedro abre la predicación a Jerusalén, Pedro abre la predicación a Judea, Pedro abre la predicación del Evangelio a Samaria y él abre la predicación a los gentiles en Hechos capítulo 10, predicándole a Cornelio. Después de eso, Pedro ya no toma mucha importancia y el principal protagonista es Pablo. Y cuando Pablo llega a Roma, se cumple lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque en Roma venían muchos comerciantes de todo el mundo. Para ese entonces, Roma era la capital. Pablo ya estaba en la capital más importante de ese mundo antiguo. Por lo tanto, se cumplió en todo él, en lo último de la tierra, con el apóstol Pablo. ¿Ahora entiendes por qué Lucas acaba ahí? Ahora lo entiendes y no digas como el hermano Fernando, no hace mucho, pero ¿por qué no habló del segundo encarcelamiento? Yo les confieso, cuando yo estaba empezando, yo busqué por qué Lucas no habló del segundo encarcelamiento. Yo me preguntaba mucho eso, ¿por qué no narró eso? Pero cuando entendí la clave que es Hechos 1:8, el libro está completo, porque Lucas dice, yo voy a escribir los hechos de la predicación del testimonio de Cristo hasta lo último de la tierra, lo que dijo Jesús, y se cumplió. Pablo llega a Roma y predica el evangelio. Muy bien, ahí sáquenle fotito, ahora sí pueden sacar fotito, pueden ahí sacarle una script chat. Hasta ahí. Hasta ahí. A ver, comentarios. ¿Qué le está pareciendo hasta ahí? ¿Están aprendiendo o no? Comenten, pues. Ahí mientras descanso un poquito. Hermano, sí, Excelente, excelente estudio, mi hermano Fernando. Amén, mi hermano Oscar, amén. Adelante, ¿quién más quería decir? Sí. Muy interesante. Amén. Y eso que mi hermana Shirley ya va a empezar su curso de hechos. Esto, hermana, te abre todo. Sí, escúcheme, voy a decir algo rapidito. Sabe que yo me estoy estudiando Lucas, pero yo no sabía por qué estaba estudiando Lucas. O sea, Dios, Señor, ¿por qué quieres que me ponga a estudiar Lucas antes de estudiar Hechos? Ahora entiendo por qué el Señor me está mandando primero a Lucas. Wow, increíble, ¿no? El Señor, cómo se manifiesta. Y nada, pues. Se dan de cuenta, hermanos, cuando algo es de Dios, Dios va a utilizar incluso a sus siervos de Bolivia, de Ecuador. Cuando el Espíritu Santo está utilizando a sus siervos, todo tiene coincidencia, hermanos. ¿Por qué tú estás acá? No es porque yo soy muy simpático, muy guapo, hablo bien, no, no es por eso, ¿no? Es porque estás aprendiendo palabras, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es la verdad. Entonces, Amén. ¿qué estamos haciendo? Estamos siendo utilizados por el Espíritu Santo. ¿Para quién? Para el provecho de ustedes, mis amados y mis amadas hermanas, ¿no? Aunque algunos ya están ahí orando, ahí están. No prenden sus cámaras. Prendan, pues, hermano, quiero verles. Estamos tan rico que está esto, ¿no? ¿Continuamos? ¿Quieren aprender más? Hermano Fernando, yo solo quería hacer un paréntesis en donde hablaba de de los escribas que eran personas pues que eran hombres inspirados. De hecho, cuando se hacían los escritos, los rollos y todo eso, no tenía que llegar ni una mancha, ni una faltita en los escritos porque eran repetidos de nuevo. Y los que escribían en ese tiempo, también los hombres inspirados, ellos tenían que bañarse y ser muy pulcros y muy limpios antes de escribir la palabra Dios, de escribir esa palabra. Eso era lo que quería agregar al paréntesis que había hecho antes. Amén, amén, hermanos. Mi hermanos, no están compartiendo la señal, vayan, compartan, hermanos. Alguien dijo una vez, cuando estábamos ahí compartiendo con los hermanos, los que no compartimos somos los que comemos callados, los que comemos solos, ¿no? Solito queremos comer, ¿no? Comparten el Facebook, hermano. Mira, no veo que estén compartiendo. No puedo yo destacar, hermanos, de la computadora sí puedo. Pero ahí, vayan un momento a sus redes, ayúdenme a compartir, hermanos, compartan la señal. O es que tal vez no me sale, pero acá no me sale.
hermanos, pero espero que compartamos, ¿ya? Vayan, por favor, ahí a Mi hermano compartir. Fernando, yo después lo comparto porque es que no tengo, o sea, estoy desde el celular, no estoy en el computador y el celular no puedo. Ok. Los que no podemos, como yo, nos comprometemos. Cuando acabe el estudio, ahí a compartir, ahí a 300, 500, 600. Compartamos, hermanos, que así es. Algunos que han llegado acá, así han llegado, hermanos, por alguna compartida. Piensen también en otros, hermanos, piensen en otros. Piensen en otros que, así como hoy, nosotros estamos aprendiendo. Muy bien. Así que los que no tenemos, se les perdona, pero acaba el estudio y a compartir que esto tiene que ser escuchado. Avanzaremos. Hemos visto el punto de propósito del libro y estamos en ese punto, perdón. Y nos vamos, amados hermanos, a el punto del propósito divino. Hemos visto el propósito humano. Lucas quería recalcar la testificación, el ministerio de los apóstoles llevando la predicación del evangelio. La pregunta, ¿y cuál era el propósito teológico? ¿Cuál era el propósito del Espíritu Santo? Esto sí te va a sorprender. El propósito del Espíritu Santo, que es Dios también, que inspiró el Espíritu, Hechos al evangelista Lucas, tenía un propósito muy, pero muy importante. ¿Cuál era? Ahora sí, aquí nos entramos a lo más sabroso. Esto para mí es lo más sabroso, ¿ya? Vamos a compartir pantalla ahí las diapositivas que hicimos por amor y amor a ustedes, hermanos. A ver, vamos a compartir. Acá. Ahora sí. Este era el propósito de el autor humano. Hemos visto claramente. Ahora vamos al propósito del Espíritu Santo. Recuerda que la Biblia es teología. La Biblia tiene una unidad de pensamiento. Fue escrito por un solo autor divino, el Espíritu Santo. No puede haber contradicción. Por eso la Biblia es inerrante, es infalible, porque tiene un solo autor. Y ese autor sí trazó la Biblia o su libro ordenadamente. El que lo desordena somos nosotros por no estudiar bien. ¿Ya? Ahora, propósito del autor divino. ¿Cómo sabemos? En los evangelios, aquí, en los evangelios, amados hermanos, que son 4, en ese tiempo se vivía bajo las siguientes condiciones. Estaban bajo el antiguo pacto, en la época de los evangelios, cuando Jesús viene, cuando leemos los evangelios, estaban bajo la ley mosaica. ¿Qué más? Eran judíos. ¿Qué más? El mediador era Moisés. Aquí ponme atención. Lucas, en su primer tratado, escribe también esto, que en ese tiempo, cuando él escribe su evangelio, aunque él no era judío, pero refleja claramente el antiguo pacto, la ley y los personajes que eran netamente judíos, en su gran mayoría. Y ellos se basaban bajo su mediador, que era importante, que era Moisés. Muchas veces los fariseos dijeron eso, ¿no ve? A Moisés tenemos la ley de Moisés, etcétera. Ellos se avalaban por su judaísmo, por su pacto, por su ley, ¿no es cierto? Por su templo, etcétera. Así está reflejado los evangelios. Ahora entiendes, hermano, ahora entiendes por qué no hay que tener mucho cuidado en sacar doctrina de los evangelios y aplicarlo directamente a la iglesia, porque en los evangelios el contexto, el trasfondo es antiguo pacto, la ley, judíos y mediador Moisés. Cristo no había muerto aquí y todavía no empieza la iglesia. Cuando estamos hablando de los evangelios, estamos hablando todavía bajo qué? Bajo el antiguo pacto. Escucha esta parte, regalito más para algunos. Cuando abrimos el Nuevo Testamento, el libro que aparece es Mateo, ¿no es cierto? Y uno dice, Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto. Pero hasta Juan, los 4 evangelios también son parte del pacto antiguo, no son parte del pacto nuevo. ¿Por qué? Porque el autor de los Hebreos, ¿qué dice? Cuando muere Jesús, ahí se instaura el nuevo pacto. Por lo tanto, el nuevo pacto se da cuando Cristo muere, ahí se da el nuevo pacto. Mientras tanto, antes de la muerte de Cristo, ¿bajo qué estamos? Bajo el antiguo pacto, bajo la ley, bajo los judíos y bajo el mediador que es Moisés. En ahí está trazando los evangelios. Siempre entiende eso tú, ¿ya? No te bases a lo que abres en en tu Nuevo Testamento, ¿ya? Vamos al frente, pasaremos a este otro lado. Cuando abrimos el Nuevo Testamento ya vemos las epístolas, que son las cartas dirigidas a la iglesia, o las epístolas doctrinales, ¿no? Romanos, Filipenses, Colosenses, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aquí la historia cambia. ¿Te das de cuenta? En los evangelios era antiguo pacto,
Pero en las epístolas doctrinales, ¿qué es? Nuevo pacto. En los evangelios y el Antiguo Testamento, ¿qué es? La ley. En las epístolas doctrinales es la gracia, ¿sí o no? Estamos en la gracia. En los evangelios era el personaje o los principales personajes eran judíos. En las epístolas doctrinales, ¿qué son? Obviamente son gentiles, como nosotros. En los evangelios, el mediador seguía siendo Moisés, y en las epístolas doctrinales, ¿a qué pone más importancia Pablo en las epístolas? Al mediador que es Cristo, que es un mejor mediador. ¿Ya? Ahora, dejen de escribir, pongan atención, sus ojitos pegados a la pantalla. ¿Por qué el hermano ha detallado todo esto? Que muchos saben, para que entiendas esto. Mira, recapitulamos. Evangelios, Antiguo Pacto, Ley, Judíos, Mediador, Moisés. En las epístolas ya no vemos eso. En las epístolas doctrinales ya no vemos eso. Nuevo Pacto, gracia, gentiles y un mejor mediador que es Cristo. Ahora, atienda, atienda. El libro de los Hechos es un puente. El libro de los Hechos es un puente que nos está narrando cómo se está pasando del antiguo pacto al nuevo pacto, de la ley a la gracia, de judíos a gentiles y de Moisés al mejor mediador que es Cristo. No, no despegue la mirada, no se preocupe, va a anotar, no se preocupe, siga mirando. El libro de los Hechos es este puente que está pasando de aquí a aquí, está narrando el tiempo de transición. Eso es lo que está haciendo Hechos. Por lo tanto, Hechos es un libro de transición, de progresión. Por eso no se puede sacar doctrina directamente de aquí, porque nos están narrando cómo se está pasando del antiguo al nuevo, de la ley a la gracia, de judíos a gentiles, de Moisés a Cristo. ¿Están entendiendo esta parte? Hechos es un libro histórico, no es doctrinal. En Hechos todavía hay ley, todavía hay pacto. Tienes que tener mucho cuidado en sacar eso. Por ejemplo, en Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro va a predicar su primera predicación y habla del bautismo. ¿Qué haremos, Pedro? Bautícese y recibiréis el nombre del bautismo del Espíritu Santo. ¿Y uno qué piensa? Hay que bautizarse, es importante, es clave. Estás sacando una doctrina del bautismo de un libro que es un puente. Todavía acá el libro de los Hechos no está cimentado como ya lo vemos en las epístolas doctrinales. Ahora entiendes por qué Pablo no habla tanto del bautismo. Es más, en Corintios él dice, doy gracias que no he bautizado a muchos, porque Dios no me llamó a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ahora entiendes, amado hermano, todo tiene orden. No hagamos desorden. Entonces, cuando el Espíritu Santo inspiró a Lucas el libro de los Hechos, estaba queriendo que conozcamos nosotros, obviamente nosotros los que estamos en esta época, porque el Espíritu sabía que nosotros íbamos a tener el canon completo, que esto es un puente, que esto es el acceso a la gracia, porque no pasó de la noche a la mañana. No es que hoy se acabó la ley y mañana empieza la gracia. Hubo un tiempo de transición, hubo años de progresión. Y el entendimiento de los apóstoles al inicio es diferente al tiempo final. ¿Por qué crees que Pedro dice al final, hagan caso a lo que escribió Pablo? Él ha cambiado mucho. Por eso su segundo y su tercera predicación de Pedro, hay grande diferencia ahí. ¿Por qué? Porque también él estaba en progresión. ¿Han entendido? Muy bien. Sáquenle foto. Anoten tal vez los que no están anotando. Luego me comentan, a ver, ¿qué les pareció esto? A ver. Ahí, sáquenle fotito ahí. Una fotito ahí. Mientras yo me refresco, a ver, un poco. El libro de los Hechos es un puente, es un libro de transición y progresión. Muy bien. Ahora sí, volvemos. Con esto, amados hermanos, a ver, ¿qué les pareció esto? A ver, ¿hay boquitas abiertas o no hay? Sí, hermano, yo estoy igual que hermanita Shirley. Shirley creo que fue la que dijo que
Porque yo ahorita lo que usted nos da eso, ¿verdad? De que todavía había del Antiguo Testamento. Entonces viene a mi mente porque me mandaron a leer en un programa, digamos, íbamos como que en una secuencia, pero nos pasaba, yo me hacía la pregunta, decía, ¿por qué nos saltamos hasta Hechos y ahí vienen los 4 evangelios? Pero solo lo consulté a una mi amiga y me dijo, ay, saber, me dijo, ellos sabrán cómo. Pero hoy vengo a entender por qué nos mandaron a leer primero Hechos y luego regresamos a los 4 evangelios, ya con Mateo, lo que sea. Amén. Ahí vamos a hacer una pausa y mis hermanos, yo sé que están ahí con ganas de hablar. Espero que sí, espero que les haya sorprendido. Les dije que esto va a estar muy, pero muy hermoso. Para finalizar, vamos a finalizar. El libro de los Hechos lo hemos estructurado en 7 periodos. Lo hemos estructurado en 7 periodos. Muy bien, los del Zoom, bolígrafos a la mano, lápiz a la mano, vamos a anotar. Y los del Facebook, ahí, si no puede anotar, vuelva a ver el video, retroceda o ponga pausa ahí cuando usted esté viendo. Muy bien. Estructura del libro de los Hechos, que hemos colocado por título El Ministerio de la Promesa. Así que vamos a detallar. Periodo número 1, antesala y llegada de la promesa. Periodo número 1, antesala y llegada de la promesa. Periodo número 2, las lecciones de la promesa. Periodo número 2, las lecciones de la promesa. Periodo número 3, sacrificios por causa de la promesa. Periodo número 3, sacrificios por causa de la promesa. Periodo número 4, el fundamento de la promesa. Periodo 4, el fundamento de la promesa. Periodo 5, la extensión de la promesa. Periodo 6, la victoria de la promesa. Periodo 6, la victoria de la promesa. Periodo 7, la fidelidad de Pablo a la promesa. Periodo 7, la fidelidad de Pablo a la promesa. Vamos a recapitular todo desde el 1. Periodo 1, antesala y llegada de la promesa. Periodo 2, las lecciones de la promesa. Periodo 3, sacrificios por causa de la promesa. Periodo 4, el fundamento de la promesa. Periodo 5, la extensión de la promesa. Periodo 6, la victoria de la promesa. Periodo 7 y final, la fidelidad de Pablo a la promesa. Muy bien, amados hermanos. Ahora sí, pónganse cómodos. Vamos a empezar con el periodo número 1. No, mentira, hermanos. Eso lo dejamos para la próxima, que está imperdible el periodo número 1 y tú vas a entender mucho. Quiero despedirme de mis hermanos que están mirando por transmisión y van a mirar esto a lo largo del tiempo porque esto queda grabado. Lo que se viene en estos 7 periodos, tú vas a entender hechos de manera sorprendente. Todo, la elección de Matías, el bautismo en fuego, la ascensión, el bautismo, la predicación de Pedro, que eran las llaves, todo eso y más en estos 7 periodos en los cuales hemos estructurado el libro de los Hechos. De parte mía, ha sido un placer poder estar contigo este tiempo y que hayas podido escuchar la palabra de Dios. Espero que esto te haya animado a saber y comprender más de la palabra de Dios. Somos
un ministerio que Dios levantó para la edificación de su iglesia. Desde acá, desde Bolivia, mi persona está llevando el mensaje, la palabra y edificando al pueblo para que tú seas edificado y que tú crezcas para que Dios también te use a ti. ¿Sabes por qué? Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Ven y prepárate con nosotros para glorificar a Dios y seguir testificando de Cristo, como dijo Lucas en Hechos 1:8. En este caso, ya no a Judea, en tu país, en tu comunidad, en tu zona, en tu provincia. Sé tú de impacto. Sé tú ahora llevando el evangelio, llevando la palabra. Tú haz también la obra de evangelista. Que Dios te bendiga. Un placer. Bendiciones. Que la gracia, la paz y la misericordia sea con cada uno